Reciba un cordial saludo, doctor Gilberto Sánchez Figueroa, de este equipo de trabajo que está conformado por los integrantes Patricia Alfaro Páez Negrete, el licenciado Uldarrico José Ruiz Núñez, el licenciado Juan Carlos Argel Lozano y quien les habla, Jason Javier Barrio Soto, abogado y licenciado en ejercicio en educación. En el día de hoy hablaremos en este video sobre los sistemas de información para la educación, lo cual culminaremos la unidad 4 con respecto a este trabajo que nos ha servido de mucho para nuestra formación. Respecto al tema de hoy, que son las condiciones para la implementación de un SIG, que significa Sistema de Información Gerencial. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a hablar sobre eso y empezamos sobre la comprensión de los aspectos éticos y sociales relacionados al sistema. Esto se refiere mucho a la ética. Esto se refiere a los principios de lo correcto o incorrecto que los individuos, en su calidad de agentes morales libres, emplean para tomar decisiones que normen su comportamiento. Del mismo modo, también tenemos la comprensión de los aspectos éticos y sociales relacionados al sistema, como la tecnología puede ser utilizada para alcanzar estos logros que hablamos hoy en día, pero también puede ser utilizado para cometer delitos o crímenes que tergiversen esos valores. Los que en el día de hoy han tenido unos castigos muy severos según la normatividad vigente en el sistema penitencial colombiano. Del mismo modo, también podemos hablar sobre la dimensión moral en la nueva era de la información. Esas dimensiones morales en la era de la informática tienen unos derechos y unas obligaciones. Esto incluye los derechos que los individuos o organizaciones tienen respecto a la información que les pertenecen a ellos mismos, lo cual como lo son los derechos a la propiedad intelectual, que son protegidos en esta era digital. Del mismo modo, esas dimensiones morales en la era de la informática. Y lo cual, como así lo concluyen estas diapositivas, que lo pueden hablar del mismo modo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Patricia Páez Negrete y hoy les voy a hablar sobre las tendencias de tecnología que son clave para generar aspectos éticos. El poder del cómputo cada día se duplica cada 18 meses, es decir, estamos en constante avance tecnológicos. Cada vez son más las organizaciones que dependen de los sistemas computacionales para realizar sus operaciones. Los costos de almacenamiento de datos están más asequibles a estas instituciones. Las organizaciones pueden mantener con facilidad bases de datos detalladas sobre los individuos, que disminuyen con mucha rapidez. Hay avances en el análisis de datos. Las compañías pueden analizar grandes cantidades de datos recopilados sobre individuos para desarrollar diferentes perfiles detallados del comportamiento individual. Avances en las redes todos los días. Vamos a estar viendo cómo estas van avanzando día a día. Y esto facilita copiar información de las ubicaciones y acceder a los datos personales desde ubicaciones remotas. También voy a hablarles sobre los conceptos básicos de la responsabilidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad legal. Las elecciones éticas son decisiones que toman los individuos responsables de las consecuencias de sus acciones. La responsabilidad es un elemento clave de la acción ética. La responsabilidad significa que usted acepta los costos, deberes y obligaciones potenciales por las decisiones que acaba de tomar. La rendición de cuentas es una característica de los sistemas e instituciones sociales. Significa
que hay mecanismos en vigor para determinar quién tomó una acción responsable y quién está a cargo. Esto sería la responsabilidad legal que se tiene. Muchas gracias. Cordial saludo, doctor Gilberto Sánchez. Continuamos entonces con el desarrollo de lo que tiene que ver con los condicionantes en el sistema de información gerencial. En este caso, le vengo a puntualizar sobre códigos profesionales de conducta. Ya son establecidos por unas entidades determinadas, lo cuales ellos buscan, en cierta manera, determinar cuáles son esos requisitos y competencias que deben tener las personas que en cierta manera hacen parte de este sistema de información gerencial. Pero en esta era de la internet, esta era digital, también hay unos condicionantes a los cuales se le debe hacer frente y son unos retos fundamentales, como tiene que ver la privacidad y la libertad de información. Aquí es importante comprender o entender que se tienen esas dos vertientes. La internet permite que haya un flujo constante de información, eso da paso a que se dé la libertad. Precisamente a través de las redes uno puede conseguir innumerable información, pero también es claro que no toda la información puede circular a través de la red. Hay alguna información que debe ser salvaguardada, especialmente esta información que tiene que ver o que está relacionada con los sistemas de información gerencial, ya que es una información que en cierta manera guarda una información importante dentro de la empresa. Entonces no puede circular, sino que antes, por el contrario, debe tener una cierta restricción. Pero sí puede circular otra información que no sea tan comprometedora en el caso de la empresa. Y también encontramos algo muy importante, y es uno de los desafíos que en los sistemas de información gerencial deben trabajar mucho, y es el tema de la privacidad y la seguridad en el internet, ya que, como le decía ahorita, a través del internet sabemos que circula mucha información, pero también es importante salvaguardar la privacidad de alguna información que no puede ser de uso público, pero que requiere una cierta privacidad. Aquí es importante también resaltar que se deben utilizar un buen sistema de tal manera que no sea vulnerado, o que dentro de su proceso no sufra esa vulneración tan fácil, ya que encontramos personas que son expertas precisamente en vulnerar sistemas para extraer la información y quizás también hacer daño con esa información. Por eso es tan importante allí que dentro del establecimiento, cuando se establezca ese sistema de información gerencial, tener todo lo que tiene que ver con la seguridad, de tal manera que solamente puedan tener acceso a aquellas personas que de una u otra manera tienen que ver con el sistema y requieren de ingresar a él y manejar la información. Entonces, ahí encontramos esos condicionantes supremamente importantes, lo que tiene que ver con el tema de lo que tiene que ver con el código profesional de conducta. Luego encontramos lo que tiene que ver la privacidad y libertad en el internet, y finalmente la importancia de la privacidad, en el cual nos lleva a salvaguardar la información, especialmente de ese sistema de información gerencial. Doctor, bueno, muchísimas gracias por sus aportes, por el acompañamiento en este proceso. Muchas bendiciones para usted. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Argel Lozano, estudiante de maestría en Administración Educativa. En este tema de hoy, en la cuarta unidad, hablaremos sobre los aspectos éticos y sociales en los sistemas de información, teniendo en cuenta que dentro de este tema se manejan los secretos comerciales, que tiene que ver con la parte de la discreción y el manejo de la privacidad de algunos productos que son de trabajo intelectual, ya puede ser una fórmula, un dispositivo, un patrón, una compilación de datos y todo lo que se utilice para el fin comercial que no sea de dominio público. Estos secretos comerciales varían de acuerdo a las leyes de los diferentes países y los diferentes estados. También hablaremos sobre los derechos de autor.
Los derechos de autor o copyright son una concesión legal que protege a los creadores de la propiedad intelectual contra una copia que puedan hacer las demás personas. Estos derechos de autor se protegen hasta durante 70 años después de la muerte de su creador. Tenemos que esto aplica para libros, periódicos, conferencias, obras de teatro, composiciones musicales, mapas, dibujos y cualquier tipo de obra artística o película cinematográfica. Otro tema interesante dentro de esto es las patentes, porque nos habla que la patente otorga al propietario un monopolio exclusivo de las ideas detrás de una invención durante 20 años. En la oficina de patentes y las marcas registradas, en este caso hablaremos de Estados Unidos, las patentes se basan en las resoluciones de juzgado. Igualmente, en Colombia también tenemos muchas patentes registradas. Quiere decir que una persona se craneó una idea y fue la primera que habló de este tema o la primera persona que realizó un invento dado, por lo tanto tiene derecho a una patente. Estos fueron los temas que abordamos de acuerdo a la unidad número 4 y con este tema damos por concluido mi equipo de trabajo con las asignaciones correspondientes a la actividad número 4. Muchas gracias.